Entonces, chicos, nosotros estábamos trabajando en este PPT, le estábamos explicando algunas consideraciones con respecto a lo que eran los vectores. Habíamos dicho que habían dos tipos de magnitudes físicas, que son las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares las llamamos a aquellas magnitudes que solamente nos interesa el número, ¿ya? Solamente esa parte. El número más la unidad de medida, obviamente. Entonces, como por ejemplo la temperatura. A mí me interesa saber cuántos grados Celsius hay. La energía, cuántos joules se aplicaron, la masa, cuántos kilogramos hay en cierto objeto, el tiempo, cuántos minutos, cuántos segundos o cuántas horas pasó. Entonces, la cantidad vectorial solamente nos interesa la parte numérica y obviamente la parte de la unidad de medida. Pero teníamos otras magnitudes que eran los vectores, como el que estaba en el dibujo pasado, donde las magnitudes vectoriales nos interesaba tanto la magnitud o medida del vector, además de la dirección y además del sentido. En este caso, por ejemplo, teníamos el concepto de fuerza. Cuando alguien aplicaba una fuerza, decía apliqué 500 newton hacia la derecha, 400 newton hacia el norte, esas consideraciones. La aceleración también es un vector, por lo tanto, un objeto acelera a tal número, en metros por segundo al cuadrado, obviamente, hacia el norte, el sur, el este o el este, dependiendo del elemento que uno vaya indicando. Y habíamos dicho que los vectores normalmente se representan en base en este caso, flechas, donde teníamos un inicio y un final, donde el inicio normalmente es un punto y el final es la cabeza de la flecha. El módulo es la medida de la flecha, que nosotros podríamos normalmente dibujarla a escala. Eso es lo ideal, pero si no, con un pequeño bosquejo lo podemos entender claramente cómo se mueve el vector, ¿ya? O cuánto mide el vector, para ser exacto. La dirección tiene que ver con el ángulo con que se arma el vector. Y por último, la punta de la flecha me indica el sentido, hacia dónde va dirigido. Si va, por ejemplo, si me rijo por los puntos cardinales, si va al norte, al sureste, al oeste, al noroeste, suroeste. Cualquier sentido nos vamos aplicando. Y el punto de aplicación simplemente donde, obviamente dice la palabra, como dice la palabra, punto de aplicación, donde se aplicó en ese caso ese fenómeno físico. Por ejemplo, si yo quiero aplicar una fuerza, en ese punto se aplicó y obviamente la flecha me indicará hacia dónde va a ir el movimiento del elemento. Habíamos visto algo que, explicándole un poco el plano cartesiano, que era simplemente un plano que está dividido, entre comillas, por dos ejes. Uno eje de las ordenadas, que normalmente es el eje Y, que es el eje vertical, y otro eje horizontal, que es el eje de la abscisa, que es el eje X. Y en este caso teníamos esa particularidad para nuestro ejercicio, que cuando era positivo en un sector podían ser las coordenadas X positivas, la coordenada Y positiva, una positiva y la otra negativa, dependiendo del lugar donde estemos ubicados. Y en base a eso yo voy ubicando los vectores. Normalmente los vectores se ubican acá en el origen, partiendo del 0, 0, donde se juntan, en este caso, estos dos ejes. ¿Qué más habíamos explicado? Habíamos explicado la suma de vectores. Habían dos métodos que expliqué ese día, que era el método del polígono, en el cual se basaba completamente en la forma de dibujar polígonos, ¿ya? O en dibujar una figura con n cantidad de lados, la cual dependía de la cantidad de vectores que uno fuese uniendo. Y la forma de unirlo era de la siguiente manera. Por ejemplo, dibujamos el primer vector, en este caso lo dibujamos horizontal, porque así venía ya listo. Después dibujamos el segundo, donde termina el primero, dibujamos el segundo. Y para finalizar, para dejar la suma, simplemente juntamos el inicio con respecto al final. ¿Ya? Ahí teníamos nuestro, nuestra parte vectorial para que nos quedara la siguiente figura. Entonces, quiero sumar el vector A más el vector B, dibujamos el vector A, termina el vector A, empiezo a dibujar el vector B, termino el vector B, y donde termino, hago una unión para demostrar que esa es la suma. El otro método era el método del paralelogramo, en el cual igual dibujamos dos vectores que vamos a sumar, pero la diferencia es que no se dibuja donde terminaron, sino los dos se dibujan desde el mismo origen. Los dos parten del mismo lado. Al dibujarlos, nos quedan de la siguiente manera, como está en la parte B del dibujo, y trazamos líneas paralelas. Una línea paralela a la A, al vector A, una línea paralela al vector B. Donde se juntan esas líneas paralelas que nosotros extendimos,
encontramos en este caso nuestro vector resultante, que era el valor p en este caso, que lo podemos llamar como el vector de la suma a más b. Consideraciones puntuales que creo que ese día no les comenté mucho. En el caso de la resta, la idea es la misma. Por ejemplo, si yo digo que el vector a va a la derecha, el vector menos a, que sería el contrario, va a la izquierda. No quiere decir que siempre todo lo que vaya a la izquierda va a ser negativo o todo lo que vaya hacia abajo va a ser negativo. En el caso de los dibujos, ¿ya? Cuando alguien dibuja un vector, si yo el vector originalmente iba hacia abajo, por ejemplo, yo voy a suponer que el vector originalmente lo voy a apuntar hacia el sur, podríamos decir, y yo quiero el vector negativo de ese vector, ese sería el mismo vector, pero apuntando en sentido contrario, en este caso apuntando hacia arriba, o sea, apuntando hacia el norte. Entonces, concretamente no tiene nada que ver con el signo. Me refiero que apunta a los negativos o apunta a los positivos, no. Cuando nosotros sumamos o restamos, en este caso, vectores que tengan un signo negativo, simplemente es cambiarle el sentido. Si apunta a la derecha, mi vector negativo va a apuntar a la izquierda. Si el vector original apuntaba hacia abajo, mi vector negativo va a apuntar hacia arriba. Siempre el contrario. Lo que podemos imaginarlo es, por ejemplo, un lápiz. Es como si la tapa del lápiz fuera mi punta de flecha. Yo se la coloco primero en un lado, pero si yo quiero que ese vector fuera negativo, yo le saco la saco la tapa y la coloco atrás. Y mi vector queda mide lo mismo, pero apuntando hacia otro lado. Entonces, cuando en este caso hablemos de un vector negativo, es el mismo vector que normalmente uno le indica, pero en este caso apuntando en el sentido contrario. Ya siempre en el sentido contrario que uno originalmente le da al ejercicio. Entonces, esas son las maneras de ver o de dibujar vectores para que lo tenga más o menos claro. La parte, en este caso, de operatoria vectorial. Pero, chicos, también está el aspecto más bien numérico. Ya también se pueden sumar en forma numérica, pero para eso necesito saber las coordenadas. Y nosotros vamos a trabajar con dos tipos de coordenadas: la coordenada que está en el eje X y la coordenada que está en el eje Y. Para eso, denominamos el vector posición. Y el vector posición me va a indicar la coordenada X y la coordenada Y. ¿Dónde va a estar ese punto? Justo donde termina el vector. O sea, donde está la flecha. O la puntita de la flecha. Ahí va a ser mi vector. Entonces, por ejemplo, si yo digo que el vector vale 2,3, lo ubico en ese lugar. Vale 2 en la X y 3 en la Y. Si le digo al vector menos 5,4, en la X vale menos 5 y en la Y vale 4. Si uno dice el vector 7,3, vale 7 en la X, 3 en la Y. El vector 0,4, 0 en la X, 4 en la Y. Siempre tienen esa concordancia de puntos para que lo vayamos trabajando. Y cuando yo conozco las coordenadas, ahí yo puedo hacer todo el procedimiento que yo quisiera, como por ejemplo calcular cuánto mide un vector, calcular la dirección del vector, calcular en este caso la suma de vectores, la resta de vectores, la multiplicación de vectores, todo el procedimiento que yo lo determine. Fórmulas que me interesa que anoten, que son las que están ahí en la pantalla, es la siguiente. ¿Cómo descubro la coordenada X de un vector? La coordenada X de un vector siempre va a ser lo que mida el vector por el coseno del ángulo, en este caso de la dirección. ¿Cómo va a ser la coordenada Y de un vector? La coordenada Y de un vector va a ser lo que mida el vector por el seno del ángulo del vector. Eso después lo vamos a ejercitar, lo vamos a ir detallar con mayor precisión, pero me interesa que terminemos de ver el PPT antes de trabajar. Esas fórmulas sí o sí me interesa que las tengan notadas. Entonces, ¿cómo calculo las componentes de vector? La componente AX y la componente AY. Si es que el vector se llama A. Si el vector se llama C, CX, CY. Si el vector se llama R, RX, RY. ¿Ya? Solamente uno le va dando el nombre del vector, en este caso a cada una de las coordenadas. Y el ángulo, o en este caso la dirección del vector, se puede determinar como la tangente a la menos 1 de la coordenada Y del vector partido por la coordenada X. Siempre de esa manera. ¿Ya? Y ahí les voy a empezar a hacer algún ejercicio, un ejemplo para mostrarles específicamente cómo lo podamos trabajar. Así que para que lo vayan copiando esas tres fórmulas, la primera, las de AX a Y y la de alfa, para que nos ayude a calcular la dirección del vector. Eso me interesa que más o menos
lo podamos manejar concretamente. Entonces ya estamos partiendo ya con nuestras primeras fórmulas de trabajo. No sé si hay alguna consulta, chicos, hasta el momento. ¿No? Ok, jóvenes. Solamente la primera parte voy a explicar mucha teoría y ya la segunda ya vamos a hacerlo un aspecto más práctico aplicando todas las fórmulas que están ahí. Y ya con todas esas fórmulas, dependiendo, sabiéndole ya la parte teórica, yo debiese ser capaz de responder cualquier problema, cualquier interrogante a que nos enfrentemos en la guía, que es una guía bastante extensa que subí para ver la generalidad completa de la parte vectorial. Veamos, chicos. Entonces ya tenemos las fórmulas, esas primeras tres fórmulas, pero también hay algunas variables que igual me interesa que conozcamos. ¿Ya? Por ejemplo, es lo siguiente. Eh, Vamos a suponer que ya en este caso, para calcular los componentes necesito saber el ángulo y necesito saber cuánto mide el vector. Para saber cuánto vale el ángulo, en este caso cuánto vale la dirección, necesito saber las coordenadas del vector. Pero ¿qué pasa si yo no conozco la medida del vector? No sé cuánto mide esa flecha, pero sé las componentes. También se pueden calcular. Para eso vamos a ocupar lo siguiente. Antes de explicarle eso, vamos a indicarle qué es lo que es el vector unitario. Los vectores unitarios simplemente son simbologías, ¿ya? ¿A qué me refiero con simbología? Es el elemento que uno escribe a cada una de las componentes. Eh, por ejemplo, en vez de escribir eje X, eje Y, eje Z, no, uno escribe IJK. Entonces, por ejemplo, si alguien me dice no sé, en matemática, por ejemplo, cuando dibujamos puntos en el plano cartesiano, alguien quería dibujar el punto 3,2, escribía paréntesis 3,2. En la parte vectorial no se escribe así, se escribe 3i 2j, donde el 3 pertenece al eje X y el 2 pertenece al eje Y. La i pertenece al eje X y la j pertenece al eje Y. Es como simplemente una nomenclatura de ejercicio, es para simplemente a donde van dirigidos. Entonces, si uno escribe 5y, disculpa, 5i, eso es 5 en el eje X. Si uno dice 3j, 3 en el eje Y. 4k, eso significa que va en el eje Z. Nada más que eso es una simbología. Se ocupa mucho en física, más que nada para representar los vectores, para hacer la suma que sea mucho más sencilla. Y la suma algebraica, chicos, ¿cómo se suman los vectores en forma algebraica? Ya vimos que cómo se sumaban en forma geométrica, haciendo los dibujos, pero algebraicamente se suman de la siguiente manera. La componente X se suma con la componente X, la componente Y se suma con la componente Y. Nada más que eso. No se mezclan. Entonces, cada vez que yo vea un ejercicio que me están pidiendo, por ejemplo, sumar el vector A, que es AX más Y, con el vector B, que se llama BX más BY, yo sumo la componente X de la A más la componente X de la B. Le coloco el signo más por si acaso ahí al medio, nada más que porque no vamos a colocarlos como solución. AY más BY. Por lo tanto, como respuesta, sí o sí me tiene que dar una solución para X y una solución para Y. No se juntan, simplemente se colocan Profe, separados. Dígame, disculpe que lo interrumpa. pregunte, dígame. Para calcular la suma, yo tendría que resolver primero, como dice ahí, AX más AI. Tendría que sacar un valor de esas dos. No, tiene que dejarlos separados. Los vectores se escriben separados. La coordenada X con la Y nunca se van a juntar. Ya, por ejemplo, si yo digo el vector tiene una coordenada X y una coordenada Y y listo. Entonces, por ejemplo, tú me dices el vector 5X más 3Y. Ese es mi vector. No los puedes, Ah, ya. no los juntas. Normalmente, como digo en física, normalmente escriben IJK. Nosotros, como estamos aplicando nomás, no voy a ocupar las nomenclaturas, simplemente lo coloqué para explicarlo, pero normalmente yo escribo
el vector A vale 5x más 3y. Tomando en cuenta que acá como estamos en física no consideramos que la x es una incógnita y la y tampoco es una incógnita, simplemente el eje no, nada más que eso. Es como el apellido que va a tener el número. Entonces, acá no tenemos un solo vector como número, como medida, salvo que uno le pida cuánto mide el vector. Por eso lo vamos a mover más en detalle. Me interesa que anoten las fórmulas, por ejemplo, de sumar, que también es un aspecto importante, que solamente sumo las x con las x, las y con la y, y si tuviéramos tercera dimensión z, la z con la z. ¿Ya? Esa es la idea de hacer esta operatoria. Continuemos, chicos. También el módulo del vector, en la medida del vector, ¿cómo se puede calcular una medida de un vector? Por ejemplo, vamos a suponer que yo les doy las coordenadas, pero no les indico cuánto mide el vector. O sea, vamos a suponer que mm, yo recorrí, en este caso, 10 cuadras hacia la derecha y recorrí 5 cuadras hacia arriba. ¿Cuánto me desplacé en total? Esa flecha que tenemos ahí que está justo cruzada. Y para eso usamos un teorema que en este caso planteó un caballero bastante antiguo en matemática, que es el teorema Pitágoras, pero nosotros lo ajustamos de cierta manera, que en este caso es, siempre el módulo de un vector va a ser la coordenada x al cuadrado más la coordenada y al cuadrado, la sumamos y le aplicamos raíz cuadrada. Y eso es lo que significa lo que mide un vector. Si yo quiero que el vector tiene tres dimensiones, la coordenada x al cuadrado más la coordenada y al cuadrado más la coordenada z al cuadrado y le aplicamos raíz. El resultado siempre es positivo acá. Chicos, acá el vector nunca puede ser negativo, la medida en vector. ¿Ya? Porque hay que pensar lo siguiente. Cuando alguien dibuja un vector, por ejemplo, lo estamos haciendo a mano alzada, o lo estamos dibujando con una regla, así haciendo la medida original, en ahí le puede decir, menos 5 centímetros. No, son 5 centímetros, 3 centímetros, 1 kilómetro, 15 newton. Ya no es con una medida completamente negativa. Tiene que ser siempre positivo el resultado de la magnitud del módulo vector. Todos los vectores son en formato positivo. Las componentes, o sea, en la parte X o la parte Y o la parte Z de un vector, pueden ser negativas. Sí, eso puede ser. El ángulo puede ser negativo, también puede ser negativo. Pero la medida del vector nunca. Eso tienen que tenerlo bastante claro. Siempre es positivo. Por eso se llama módulo. En matemática el concepto de módulo tiene que ver con un número real que siempre es positivo. Por eso lo colocan entre barras, como está anotado ahí en el PPT, con dos barritas. Eso quiere decir que el número siempre va a ser positivo. Ya es uno de los principales errores que cuando trabajamos con vectores algunos se olvidan. Siempre hacen el cálculo, y cuando hacen el cálculo, pucha, me dio la solución menos 15, la anotan menos 15. Pero no puede ser negativo. Profe, disculpe que lo moleste. Dígame. ¿Me escucha? Sí, lo escucho, dígame. Esas dos barritas representan el valor absoluto, ¿cierto? Claro, valor absoluto. Y el valor absoluto siempre es Por positivo. eso es positivo. Correcto. Claro. Entonces, otra fórmula que es importante de magnitud, en las barritas, raíz de la coordenada x al cuadrado más la coordenada y al cuadrado. Y obviamente si trabajamos en tres dimensiones es con z al cuadrado. Eso sería lo principal que podemos trabajar. Entonces, vuelvo a repetirles, mi interés el día de hoy en esta parte, en esta primera parte de la clase, es explicarle toda la parte teórica y ya empezar a hacer ejercicio nomás ya en un rato más, yo creo que en unos 10-15 minutos más, para explicarles con mayor detalle y si tienen dudas, resolverlas inmediatamente, antes que empiecen a trabajar con la guía y que me vayan preguntando a goteo de las preguntas y no queden pillados a la primera, a la segunda, a la tercera, tan rápido, que mi idea es que puedan avanzar un poco más. Veamos, chicos, no sé Profe, si... Dígame. Profe, una consulta. Pregúnteme. Los valores, o sea, esos AX, AY, ¿van ¿Sí? a tener siempre valores o van a quedar así como incógnitas? No, siempre tienen valores, ¿ya? Van a tener valores. Por ejemplo, si, si uno le pregunta, no sé, ¿cuánto mide el vector? Viene como dato cuánto vale la X, cuánto vale la Y. ¿Ya? Ah, ya. ¿Ok?
por ejemplo, no sé cuánto vale X o no sé cuánto vale Y, va a venir como dato cuánto mide el vector o cuánto mide el ángulo. Entonces siempre me van a faltar, va a faltar siempre un dato nuevo para ver los vectores. Es lo que trabajamos nosotros. Siempre me falta un solo caso. Mm, Así que ahí lo que cuesta acá es ver cuál es la fórmula la que debe aplicar. Y normalmente el problema no es en cuál es la fórmula que apliquen. Normalmente el problema radica en la parte vectorial, es la operatoria. Ya, por ejemplo, la gran mayoría sabe, aplico esta fórmula, pero el resultado le da malo, porque suman mal, elevan mal, aplican mal la raíz, todo eso solamente aspectos matemáticos, son los errores que se cometen en este tipo de ejercicio. No es como la siguiente unidad que, me equivoqué en la fórmula, ¿no? Acá los errores no son de fórmula, son errores de aritméticos. Así que hay que ser bastante cuidadoso con esto. Y veamos chicos, también para ir explicando los últimos diapositivas que me quedan, unas 4 diapositivas. El producto escalar, ¿cómo se multiplican los vectores? El producto escalar, como la palabra lo dice, escalar recuerden que era un número que no es un vector, simplemente una magnitud que no es vector. Eso quiere decir que dos vectores yo los puedo multiplicar, pero que la respuesta sea un número. Y está definida como la siguiente manera, está definido como lo que mida el vector A por lo que mida el vector B por el coseno del ángulo que los separa. Suponiendo que yo conozca cuánto vale el vector A, cuánto vale el vector B y conozco el ángulo que los separa. Pero si no conozco eso, pero sí conozco las coordenadas, ¿cómo se calcula la multiplicación de ellos? Se multiplica la coordenada X con la coordenada X, con la coordenada Y con la coordenada Y y la coordenada Z con la coordenada Z. ¿Ya? Eso así se multiplica un vector en un producto escalar. Y aquí sí es importante que el resultado se sume. Por ejemplo, si me va a dar un resultado para la X, un resultado para la Y y un resultado para la Z. En la suma se quedan separadas, pero en la multiplicación se juntan. ¿Ya? Y me da una sola respuesta, porque como la palabra se llama producto escalar, me tiene que dar solamente un número. Cuando alguien habla de algo vectorial, tiene que darme las coordenadas. Una coordenada, dos coordenadas, tres coordenadas, dependiendo de las coordenadas que esté trabajando, más la unidad de medida. Cuando alguien habla de escalar, solamente me da una solución. Es como, por ejemplo, si uno le dice, sumamos las temperaturas, hay 30 grados y bajó la temperatura 8 grados. ¿Cuántos grados hay? 22. Listo, esa es mi solución. Nadie dice 30x menos 8y grados, en este caso en Celsius, en temperatura, porque la temperatura no es escalar. Disculpe, no es un vector, es un escalar. Entonces, en este caso, fórmula, para que la anoten, cualquiera de las dos les sirve para calcular el producto escalar, que también vamos a hacer un ejemplo el día de hoy. Profe, Dígame. ¿Vamos a trabajar sin la Z? Para la operatoria que sume, sí. La Z lo ocupo más que nada para los productos que vienen a continuación. La Z no, porque es muy fome con dos, el producto vectorial. La siguiente diapositiva que voy a mostrar. Pero acá, no, casi nunca trabajo con la Z. Siempre trabajo con dos, no. Para suma, resta, con dos. Y para multiplicación ocupamos las tres porque con dos direcciones es muy latoso. Muy monotemático. ¿Ya? Así que suma, resta con 2 y la multiplicación con 3. Solamente eso. Y de aquí en adelante vamos a trabajar con dos nuevas. ¿Ya? Solamente el concepto de multiplicación se trabaja con 3. Y veamos chicos por último, el último producto Profe, que nos... Dígame. Profe, disculpe, Pero ahí en el coseno, ¿es cos 0 o es cos coseno de teta multiplicado se por la llama. tangente? Es un ángulo, se llama teta. Theta. Coseno de ángulo. Ah, ya. Coseno de ángulo. Nada más que eso. Ya para que... Recuerden que esta diapositiva está en la plataforma, si no me equivoco. Voy a echarle un vistazo ahí mientras termino de anotar. Estas son la sección 180, si no me falla la memoria.
La sección 110, profe. 110, le estaba cambiando más números, 110. Sí, que subirla, sí, está toda la clase 2 y guía 2. Okay. Sí, está en la plataforma, ¿ya? Para que después lo puedan revisar ahí. Si es que a alguno le falta anotar algo, después lo pueden revisar con mayor detención. Y veamos, chicos, el producto vectorial, que es el siguiente que está ahí. Que lo voy a explicar con mayor detalle en la pizarra, ¿ya? Lo vamos a explicar con mayor detalle todo eso. Pero me interesa que anoten la fórmula, que se puede calcular lo que mide el vector A, lo que mide el vector B, por seno del ángulo, o simplemente se hace una pequeña matriz, ¿ya? Que la vamos a revisar con mayor detención en la pizarra, ¿ya? Eso me interesa que podamos conocer. En el producto vectorial, chicos, a diferencia del producto escalar, es que en el producto escalar la respuesta era un solo número. Acá en el producto vectorial la respuesta es un vector, ¿ya? En algunos quizá, si alguno lo habrá visto alguna vez en la educación media, no le llaman, a veces no le llaman producto escalar y producto vectorial, le llaman producto punto y producto cruz. ¿Ya? Es los nombres, podemos decirles, alternos que se le da a este tipo de elementos. ¿Ya? Son las variables que uno trabaja normalmente. No sé si alguna pregunta, chicos, alguna consulta. El producto vectorial era cuando, algo me acuerdo yo, que el profe lo enseñaba como con lápices de colores, ¿Claro? iba tachando las líneas. ¿Sí? Claro, el producto vectorial, como dice usted, el profesor en ese caso, como muy bien usted lo dice, iba tachando los elementos, podríamos decir, solamente le interesaban dos columnas que las multiplicaba entre sí. Después lo hacía lo mismo con la siguiente, eliminaba otra columna, o sea, más que eliminar le iba tapando, por eso le daba como colores distintos para cada ejercicio. Porque es un producto un poco más latoso ya de hacerlo, es lo que se trabaja con matriz. Y veamos, chicos, vamos a ver nuestra pizarra, ¿ya? Para trabajar. Así que vamos a dejar de compartir el PPT y vamos a hacer un ejercicio lo más completo posible para calcular todos los elementos que hemos visto hasta el momento. Entonces, chicos, ahí tenemos nuestra pizarra. Creo que la logran ver, blanco, todo blanco. Y vamos a empezar a escribir. ¿Ya? Aquí vamos a empezar a trabajar con los ejemplos. Buenas noches, profesor, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Entonces, Disculpe, tengo problemas con mi compu. Ajá, ok. No se preocupe. Espero que lo pueda arreglar y pueda ver la clase después en algún momento del día de mañana o durante la semana. Gracias, profesor, disculpe. No se preocupe. Entonces, veamos, chicos. Primero, la primera parte. ¿Cómo calculamos las componentes de un vector? ¿Ya? Eso es lo primero que hemos trabajado nosotros. Entonces, por ejemplo, si uno les dice que el vector A mide 30, en este caso uno le coloca la unidad de medida, newton, metros por segundo, la variable que sea. Uno normalmente describe el vector A así, ¿eh? O lo coloca en barras, si quiere decir, el vector, que en este caso el vector A mide 30, ¿ya? El ángulo, por darle un número cualquiera, recuerda que estamos haciendo solamente ejemplo, 50 grados. Entonces voy a calcular las componentes de este vector. Entonces, este vector va a tener una componente AX que va a ser igual a lo que mide el vector, 30, por coseno, en este caso del ángulo, 50 grados. La componente Y,
del vector va a ser lo que mide el vector 30, pero en vez de coseno, por seno de 50 grados. Para hacer los cálculos, nosotros ocupamos nuestra calculadora, que en este caso tiene que tener una letra D pequeña arriba, así una calculadora científica, para que trabaje en grados, de degree. Entonces yo escribiría 30 en mi calculadora coseno de 50 y me da un total de 19,2836. ¿Ya? Esa es mi componente X. Y mi componente Y sería 30 seno de 50. Lo escribo igual como está, lo estoy leyendo en la calculadora. Me da un total de 22,9813. ¿Ya? Por lo tanto, mi vector A, que lo voy a dibujar ahí, mi vector A, si yo tuviese que escribirlo como vector A, yo no voy a escribir que vale 30, simplemente digo, mi vector A es 19,2836. La coordenada X, le pongo un gorrito ahí para indicar la coordenada X, más 22,9813 es la coordenada Y. Si lo tuviese que dibujar, mi vector sería más o menos acá. Dibujo mi eje Y positivo, porque la Y es positiva, porque es más 22, y mi coordenada X, en este caso, también es positiva. Dibujo el vector, algo así. Ese es mi vector, que lo voy a llamar A. Y aquí está el ángulo, que en este caso son los 50 grados, que es el elemento que estamos trabajando. Entonces, ese caso es cuando el ángulo, en este caso, quiero calcular componentes y está en un formato positivo. ¿Pregunta hasta ahí, chicos? ¿Alguna duda? ¿Algún número que no sepan dónde ha salido? Profe, Dígame. ¿cuántos números después de la coma vamos a ocupar? Normalmente yo ocupo 4, ¿eh? Con 4 números me parece bien. Sin aproximar, así con 4 números cerrados. ¿Ok? ¿Ok? ¿Alguna En el duda? dibujo puso, Dígame. en el dibujo puso vector A y eso que dibujó el ángulo es de los 50 grados. Correcto. De los 50 grados. Si yo extrapolara, por ejemplo, si dibujaras para acá, hacia abajo, dibujar ahí, esto sería mi AX y acá esto sería mi AY y sería mi AY. Eso es lo que yo calculé. Ahí tenemos el vector. Veamos, chicos, vamos a hacer otro ejemplo. Porque trabajé con... Vamos a llamar un vector B. Lo vamos a hacer con el costado. La idea es no borrar tal luego. Entonces vamos a hacer un vector B que mida 70 y un ángulo mayor de 90. Vamos a un ángulo de 130 grados. Entonces quiero calcular los componentes, la componente X y la componente Y. La componente X sería 70, vale 70. Recuerden, una es con coseno, que es la X, y la Y es con seno. Seno, en este caso el ángulo, 130 grados, 130 grados. Igual, igual. Estos valores igual pueden ser, las soluciones pueden dar el mismo número, ¿eh? No quiere decir que tienen que ser siempre distintos, ¿ya? ¿A qué me refiero? Si yo digo, reemplazo el número por el coseno del ángulo y me da un 5 y el otro lado también me da un 5, puede ocurrir, ¿ya? No quiere decir que siempre tiene que ser distinto. En este caso 70 por coseno de 130 me da un total de negativo 44, ¿ya? Negativo 44,9951. Y si lo hago con el seno de 30, 70 seno de 130, disculpen, 53,6231. Por lo tanto, mi dibujo ya quedaría un poquito, quedaría distinto, ¿ya? Quedaría algo distinto. ¿Por qué? Porque la X es negativa.
pero la Y es positivo. Entonces, vamos a dibujar acá. Para ahí sería la Y positiva, recuerden, porque va hacia arriba la Y positiva. Y la X positiva, negativa iría a la, en este caso, casi... iría hacia el otro sector, que lo vamos a dibujar. En este caso, tenemos nuestra X positiva para un lado, lo vamos a dibujar. Digamos, sale chueco el dibujo del elemento. Ahí sí. Tenemos nuestra X positiva, pero también tenemos una X negativa. Y en este caso, nuestro vector, que es el caso del vector B, apunta a la X negativa, pero a la Y positiva. O sea, si yo tuviese que dibujarlo más o menos, debiese hacerlo así. Podría dibujarlo de una manera más ordenada ahí. En este caso ahí vamos viendo nuestro mi elemento touch, mi pizarra touch. Ay, Profe, dígame. ahí el vector estaría en el segundo cuadrante, ¿no? Correcto, como si ustedes están en el segundo cuadrante del vector. El segundo cuadrante es este que está acá, ¿ya? Segundo cuadrante, ¿ya? Este es el primero. Y en este caso, el ángulo, ¿cuál sería el ángulo? El 130. El 130 obviamente no el de abajo, mi ángulo es todo eso. Es el ángulo que le estamos dando como dato. Esos son los 130 grados. Y mi vector sería obviamente el que está ahí. Tenemos la coordenada BY y una coordenada BX. Entonces ahí tenemos las componentes de un vector. Entonces el ángulo me va indicando siempre dónde voy partiendo. Recuerde, el ángulo siempre se parte midiendo de acá, de los positivos. Acá tenemos los 0 grados. Acá arriba, ¿cuántos grados tendríamos en el Y? ¿Qué número? ¿Cuántos grados tendríamos acá? 90. 90 grados, muy bien, 90 grados. Y hasta acá tendríamos, llegando acá, 180. 180 grados. Genial. Entonces ahí tendríamos los ángulos concretamente, que en este caso es 130. Profe, Entonces, ¿y si el vector estuviera en el cuarto cuadrante, el ángulo sería negativo o El sería ángulo- más extenso, ¿no? sería más extenso o también lo puedo escribir como negativa, ¿eh? Por ejemplo, podría escribirlo como menos 40 o podría escribirlo como 320. Normalmente uno lo escribe como positivo siempre, ¿eh? Ah, ya. ¿Ok? Más rato vamos a hacer algunos ejercicios con calculando el ángulo, ¿eh? Ahora en este momento estamos viendo las coordenadas. Ah, y me falta anotar acá abajito para que no se me olvide. Le puse A, B. Recuerda que estamos trabajando el vector B. El vector, Disculpe, dígame, mientras anoto la solución. ¿cuál es la configuración para la calculadora? La calculadora tiene que tener una D pequeña arriba, una D muy chiquita. Arriba donde uno escribe los números, tiene que tener una D. Si tiene otra letra, tiene que apretar la opción mode hasta que en la opción mode diga deg, raf o gra. Son las letras que aparecen. Y tiene que elegir la opción deg, de gris. Ah, ok. ¿Okay? Porque si tiene RAD trabajando en radianes y va a calcular bien, bueno, la calculadora le va a dar bien la solución, pero no el grado que estamos trabajando. Nosotros estamos trabajando con grados. Ahí está, profe. Gracias. Ok. Ahí tenemos nuestra solución. ¿Ya? Ahí tenemos nuestro ejercicio. Profesor, el dibujo no lo entendí mucho. El dibujo. Sí, ¿lo puede explicar, por favor? Claro, el dibujo en este caso, como decía el compañero, en este caso la coordenada X era negativa, entonces está apuntando hacia la izquierda, pero la coordenada Y es positiva, entonces está apuntando hacia arriba, entonces está como inclinado, izquierda hacia arriba, ¿ya? Entonces ahí dibujamos el vector B. El ángulo, que en este caso son los 130 grados, el ángulo se dibuja desde el principio, desde el eje X positivo hasta donde choca el vector. En este caso hasta ahí sería mi ángulo completo, que es el que tenemos ahí. En este caso serían 130 grados. Y trazamos simplemente, en este caso estoy punteando nomás para indicar dónde están las coordenadas. Acá se encuentra la coordenada Y, como era positiva, y acá abajo se encuentra la coordenada X, que era negativa. Solamente ese es el caso. Y el vector se dibuja ahí entre medio, porque en este caso está inclinado hacia la izquierda, pero apuntando hacia arriba. Ahí tenemos el dibujo. Ok. ¿Ok? Si no le queda claro, me vuelve a preguntar, no hay problema.
No, sí está ok. ¿Ok? Gracias. Veamos, chicos, a ver si alguien ha escrito algo, ya que han estado puro pendiente de la pizarra. Entonces ya tenemos dos vectores distintos. Vamos a esperar que lo terminen de copiar. No sé si alguien falta de copiar antes de borrar para hacer otros dos ejemplos más. ¿Ok? ¿Nadie falta? Sigamos. Ya vimos trabajando en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante, o sea, calculando los componentes de cada elemento. Ahora nos falta el tercero y el cuarto, para que tengamos la vista panorámica completa del plano cartesiano. Por lo tanto, vamos a borrar acá y vamos a escribir. Voy a inventar un nuevo vector, que lo vamos a llamar el vector C, que en este caso el vector C va a medir 50. El vector C mide 50, tiene la siguiente particularidad ese vector C, el ángulo. El ángulo lo voy a escribir en 225 grados. Por lo tanto, en este ejercicio voy a calcular la componente Cx, que va a ser 50 por coseno de 225 grados, y la coordenada y va a ser 50 por seno de 225. Calculamos. Primero, 50 coseno de 225. Eso es igual a menos, o sea, negativo, menos 35,3553. En este caso lo escribí con los 3 decimales. 4 decimales. 35,53. Y voy a escribir 50 seno de 225. Y me va a dar la misma solución. Menos 35,3553. Eso quiere decir que para el ángulo de 225, para este ángulo en específico, la medida de x y y son las mismas, ¿ya? Para muchos hay 4 ángulos en específico que la medida va a ser la misma, ¿ya? Pero en este caso hoy tenemos uno de los 4. Por lo tanto, mi vector C va a ser menos 35,3553 x menos 35,3553 y. Ese sería mi resultado, mi vector. Si tuviese que dibujarlo, dibujo mi eje y, mi eje menos y, y por último dibujo el eje x y el eje menos x. Mi vector, como es negativo, va hacia la izquierda, el AX, pero también es negativo el Y, por lo tanto va hacia abajo. Ahí tendríamos nuestro vector, que le vamos a llamar vector C. La medida del ángulo, partimos de acá hasta allá, encontrando el ángulo. Y es el ángulo que mide en total 225 grados. Vamos a tener una coordenada CY acá y una coordenada acá CX. Entonces ahí tenemos un vector que está dibujado en el tercer cuadrante, recordando que eso es mi primer cuadrante, eso es mi segundo cuadrante, y por lo tanto el que está acá abajo sería el tercero, y el que está acá abajo costado sería el cuarto. En el tercer cuadrante siempre la X va a ser negativa y la Y también va a ser negativa. Profe, Dígame. ¿en clases presenciales trabajaban con transportador para sacar los ángulos? No, en verdad uno siempre pedíamos transportador, cosas así, pero nadie llevaba, así que nos dibujamos en forma manual, ¿no? Así como mano alzada, nada más que eso. De todos los años que llevaba haciendo clases, nadie llevaba transportador.
Se las rompía, creo que antes de llegar a clase. No es necesario, estimado, ya, por si acaso. Salvo que sea como un dibujo técnico, un dibujo más específico, ahí necesitamos sí, un transportador y necesitamos una regla para medir que la flecha, todo sea adecuado. Pero si no, no es necesario. Si la idea es que se entienda el concepto. Mientras, chicos, vamos a hacer otro ejemplo, el último de esta parte, ¿no? Obviamente no quiere decir que no, es el último ejemplo que voy a hacer, vamos a hacer otro ejemplo más. ¿Qué pasaría si encontráramos otro vector más? Otro vector que le vamos a llamar el vector D. No, vamos a hacer un poquito más abajo, me estaba equivocando, vector D, que lo vamos a llamar, que mida 30, que es que no ocupa el 30 anteriormente, y un ángulo de 300 grados. ¿Ya? Entonces, un ángulo de 30 que mide 300 grados. Entonces, vamos a calcular las componentes X, que va a ser 30 por coseno, en este caso de 300, y la de Y, que en este caso va a ser 30 por seno de 300. Entonces, ahí yo calculo las componentes. El caso del dibujo no siempre es necesario hacerlo, ¿eh? Simplemente uno, en este caso en este tipo de ejercicio, es para que se vayan orientando y vayan viendo la diferencia entre un vector y otro. En este caso 30 coseno de 300 da un total que vale 15. Pero si ocupamos 30 seno de 300 dan un negativo 25,98. 0,7. Coordenada D, las coordenadas del vector D, el vector D va a ser 15 en la X menos 25 porque era negativo, 25,9807 en la Y. Dibujamos el plano cartesiano también. Y menos Y, X menos X. Vector D, vamos a dejar ahí el vector D, el ángulo, ahí tenemos el ángulo, para que se entienda, tenemos el ángulo ahí, que es de 300, está dibujado en el cuarto cuadrante, como dijo el colega suyo acá, y en este caso tenemos la coordenada de X positiva y una coordenada de Y negativa, porque apunta hacia abajo. Y ahí terminaríamos las 4 opciones que le puede dar un elemento. Consideraciones, chicos. ¿Cómo me puedo ir dando cuenta que si estoy correcto o que voy mal? Sobre todo que estoy yendo mal en un ejercicio. Las coordenadas, o sea, las componentes, en este caso la X, la componente Y, siempre tienen que ser menores a lo que mide el vector. Por ejemplo, todos los ejercicios que hemos hecho, todos los datos que hemos hecho, siempre la coordenada X ha sido menor al vector, lo que mide realmente el vector. Por ejemplo, acá el vector D mide 30, pero la X vale 15 y la Y vale menos 25. Menores que 30. En el vector C, 50 y nos da menos 35 y menos 35. Nos da menores. Siempre tiene que ser menor o igual como máximo. Nunca puede ser más grande. Si alguno, por ejemplo, está calculando y le da la componente X más grande de lo que mide el vector, estaría malo. ¿A qué me refiero? Si yo le digo que el vector mide 70 y usted le da un 72, obviamente está mal calculado. Tiene que dar como máximo 70, si es que el vector mide 70. Si el vector mide 3, máximo tiene que darle 3 alguna de las componentes. No puede ser que las componentes sean más grandes que el vector, que la medida del vector propiamente tal. Entonces ahí tenemos 2 ejemplos de calcular componentes de vectores. Consulta, no sé, preguntas.
profesor, una consulta. Dígame. A mí me salió el seno, yo creo que es la calculadora que lo redondeó en menos 25,9808. Sí, no hay ¿Habría problemas con eso o no? no habría problema, estimado. Ya. No Vale. No habría problema. Profe, disculpa. Dígame. Respecto a lo de la calculadora, ¿qué significa la D y la G? ¿Y cuál es la gran diferencia? La D es la de degree. Habla de la circunferencia, la divide en 360 grados. Y la G ¿Y la la divide en 400. en cuánto? En 400. Ok. Entonces solamente eso. Y la R obviamente lo divide en 2 radianes. O en 2 pi radianes. Ya. Entonces nosotros siempre vamos a trabajar con la D en este caso. Claro. También es importante, chicos, de repente cuando, ya me imagino que cuando estén en algunos talleres, cuando se pueda volver, y tengan que hacer alguna medición o algo, igual preguntarle al profesor qué unidad de medida ocupan. Yo he visto que a veces en construcción ocupan los radianes. Entonces por eso a veces llegan a mis clases, por ejemplo, volviendo al tema, cuando hacían presencial, se olvidaban que, no sé, pues, en cierta asignatura ocupaban radianes y acá en física estábamos ocupando grados. Ya eran esos pequeños contratiempos que llevaban cuando estábamos trabajando con calculadores. Pero no sé si estarán haciendo algún cálculo distinto, estarán calculando algo en alguna otra asignatura. Bien, chicos, entonces hasta el momento hemos visto cómo calcular las componentes de un vector, que es importante. ¿Qué nos faltaría calcular? La dirección de un vector, la medida de un vector y la suma de un vector, y obviamente la multiplicación. Entonces vamos ahora a ver cómo calcularíamos el ángulo de un vector, ya la dirección de un vector, ya suponiendo que me dan las componentes. Entonces vamos a borrar acá el ejemplo. ¿Cómo calcular un ángulo? El ángulo, claro, calcular la dirección. El ángulo, calcular el ángulo del vector. Vamos a suponer que, como por ejemplo hasta el momento, en todo este ejercicio yo les daba como dato la medida del vector y el ángulo. Y calculábamos las componentes, ¿no? Entonces era como por ejemplo, ¿cuáles son las componentes del vector C? Pero el profe me daba ese dato y ese dato. Y con eso lo podíamos calcular. Ahora, ¿qué pasa si yo les doy el dato de las componentes, pero quiero saber el ángulo? Entonces para eso tenemos lo siguiente. Vamos a borrar acá. Vamos a hacer un nuevo ejemplo. ¿Cuál va a ser nuestro nuevo ejemplo? En este caso, si quiero calcular el ángulo del vector, eso quiero saber, quiero calcular. Todos estos ejercicios van a ser cómo calcular el ángulo. Vamos a nuestro primer vector. El vector A va a ser lo siguiente. Mi vector A, le voy a decir que es un vector que mide 5x más 3y. Eso es mi vector. ¿Ya? Así está escrito mi vector. 5x más 3y. Calculo el ángulo. El ángulo se calcula como tangente a la menos 1 de la parte y partido por la parte x. La parte y vale 3 y la parte x vale 5. Eso sería mi cálculo. Es lo que debo calcular. ¿Cómo escribo tangente a la menos 1 en mi calculadora? Shift y después la tecla tangente. Así calculamos el tangente, así escribimos el tangente a la menos 1. Entonces yo en mi calculadora voy a escribir Shift tangente, abro paréntesis, 3 dividido 5. Eso es igual a 30.96. O sea, el ángulo mide 30,96 grados.
Ahí los grados normalmente siempre lo trabajo con 2 decimales, ahí porque trabajar con más decimales el ángulo no es tanto drama. Preguntas, chicos. ¿En qué cuadrante estoy trabajando? ¿En el primero, en el segundo, en el tercero? En el primero, porque En el primero. son positivos. Los dos son positivos, muy bien. El primero porque los dos son positivos. O sea, si tuviese que hacer un pequeño dibujo, mi vector es ahí y el ángulo que yo medí ese, que está ahí. Ese medí yo. El caso puntual 2, el B. Veamos otro número. Menos 4x más 7y. Calculamos el ángulo. El ángulo va a ser igual a tangente a la menos 1 de la parte y, 7, partido por la parte x, que es 4. Negativo 4. Hay que respetar los signos. Shift tangente, abro paréntesis, 7 dividido menos 4. Cierro paréntesis. Ángulo es igual a menos 60,26, si lo quiero aproximar, ¿no? Grados. Pregunte, ¿qué cuadrante estoy ahora, chicos? ¿El segundo? En el segundo, muy bien. Estoy en el segundo cuadrante, por lo tanto, por ejemplo, si voy a dibujar mi plano, entre comillas, estoy en el segundo, ¿por qué? Porque la y es positiva, pero la x es negativa de las componentes que anoté. Solamente por eso. Pero hay algo que aquí tienen que tener bastante cuidado, chicos, es lo siguiente. ¿Cuál es el ángulo que me está indicando la calculadora? Ese es el ángulo del menos x. Ese mismo, ese me está indicando. Ese es el ángulo que me está indicando. Pero si yo quiero no expresarlo con ese ángulo y quiero expresarlo con el ángulo de acá, porque la calculadora me indica este, ¿qué debo hacer yo? Cada vez que esté en el segundo cuadrante, por lo tanto, cada vez que yo tenga el segundo cuadrante, si yo quiero hablar de ese ángulo y no quiero hablar del ángulo que está en mi calculadora, ¿qué debo hacer yo? Al ángulo sumarle 180. Le voy a sumar 180 porque estoy en el segundo cuadrante, para trabajar con ángulos positivos. Entonces, en este caso, voy a decir menos 60.26 más 180, eso es igual a 119,74. Por lo tanto, el ángulo que está acá, en este caso el que está anotado en ese lugar, mide 119,74. 119.74 grados. ¿Cuándo le vamos a sumar 180? Recuerden, chicos, siempre que esté en el ángulo, mejor dicho, en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante le sumo los 180 para trabajar con ángulos positivos. Si usted escribe el negativo en una prueba, tampoco hay problema. Mientras sepa interpretarlo, uno no se preocupa en ese ambiente. Pero, por ejemplo, si veo un problema, por ejemplo, si un barco, en este caso, o un vector final, lo ideal es ojalá siempre colocarlo en positivo porque puede ser que lleve a confusión. Digo, le dio 40 grados, pero 40 grados se refiere al primer cuadrante, al segundo cuadrante, al tercer cuadrante, al cuarto cuadrante. Pero si lo coloca completo, si alguien dice 120 grados, ya sabemos que se refiere al segundo. No nos podemos referir al tercero, ni al cuarto, ni al primero. No sé si hay más preguntas, chicos, hasta el momento, consultas. ¿Vamos a trabajar con estos dibujos? ¿Igual en alguna guía o cosas así? Sí, ¿O solamente el resultado de los ejercicios? Y normalmente en la guía uno coloca la respuesta, el dibujo simplemente para que se vayan guiando. Es cuando, por ejemplo, si yo ya entiendo ya cómo va el tema, ya no tengo que colocar dibujo. Así, ¿ok? Y vamos a hacer un tercer vector acá para... Yo creo que ya se va entendiendo la idea. El vector C.
Me faltaría espacio para hacer el D, pero luego después más rato. No hay problema. Vamos a hacer, ¿qué pasaría cuando son negativos los dos? Menos 9x menos 3y. ¿Ya? ¿Qué pasaría en ese caso? Mismo procedimiento, ángulo va a ser igual a tangente a la menos 1, abrimos paréntesis, menos 3, que es la parte y, menos la parte x, que vale 9. Calculamos el ángulo, escribimos shift tangente menos 3 dividido menos 9. Eso nos da un total de 18.43, o sea, un ángulo positivo de 18.43 o 44, si queremos 43 no, 18,43 grados. Entonces, yo me fijo en lo siguiente, pucha, el profe me indicó este ejercicio, y la x es negativa y la y también es negativa, por lo tanto estoy trabajando en el tercer cuadrante. Estoy trabajando acá, x negativa menos y negativa. Entonces el vector que el profe me está indicando es este. Pero la calculadora me está indicando ese ángulo chiquitito que está ahí. Ese ángulo me está indicando la calculadora. Ya, porque la calculadora de repente le gusta hacer esos trucos de repente. Pero yo quiero el ángulo completo. ¿Cómo puedo encontrar el ángulo completo? Si la calculadora me da ese pequeñito, ¿no? Ese espacio. ¿Qué podríamos hacer? Se le suma 180. Se le suma 180, muy bien. Entonces en el tercer cuadrante, igual que en el segundo, vamos a sumarle 180. 143 más 180 y vamos a determinar el ángulo final en este caso, que sería igual a 18.43 más 180, 198,43. Listo. Mi ángulo final, mi ángulo completo. Por lo tanto, hasta el momento, en el primer cuadrante no sumamos nada, en el segundo cuadrante sumamos 180 y en el tercer cuadrante también sumamos 180. Hasta el momento es lo que estamos haciendo para calcular el ángulo completo. Nuestras calculadoras siempre nos dan los ángulos que están más pegados a las X, tanto a la X positiva como a la X negativa, ¿ya? Normalmente la calculadora trabaja así, por eso a veces da positivo y a veces da negativo, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Veamos, chicos, ¿hay alguna consulta, alguna duda? Siempre en el segundo y tercer cuadrante le vamos a sumar los 180, ¿cierto? Correcto. Ya. Pues. Vamos a borrar, yo creo que la parte del vector A, aquí, mientras si alguno le falta copiar. Ahí borramos la parte del vector A. Ojalá me sirva, funcione ahora el lápiz ahí. Y vamos a dibujar el vector D. Vamos a hacer un vector D. Ya dibujamos con los dos positivos, uno negativo, uno positivo, ambos negativos. Ahora nos falta un vector D, donde parece una D, el primero sea positivo, o sea la X sea positiva, 2X
menos 5y. ¿Ya? Y queremos calcular el ángulo. Entonces en este caso, lo mismo, tangente a la menos 1 y escribimos menos 5, que es la y, partido por la x, que vale 2. Calculamos shift tangente, menos 5, dividido 2, menos 68.19. Ángulo, menos 68, partido por 19 grados. Dibujamos para ver más o menos, en este caso, cómo va el ejercicio, ¿no? Vuelvo a repetir que el dibujo no es obligatorio. Menos y va en el cuarto cuadrante, por lo tanto, ahí va nuestro vector, que en este caso es el vector D. Pero la calculadora me indica este ángulo. Y yo quiero saber todo lo otro. ¿Qué debiésemos hacer ahora? Si yo quiero saber todo eso. Sumarle 360 para que haga la resta. Correcto, muy bien. Como dice el compañero, sumar 360 en este caso. Menos 68,19 sumamos 360. Por lo tanto, en el cuarto cuadrante, cada vez que esté en el ángulo, estemos trabajando en el cuarto cuadrante, le sumamos 360 grados. A modo de resumen, primer cuadrante no sumamos nada. Segundo cuadrante, tercer cuadrante, sumamos 180. Cuarto cuadrante, sumamos 360. Y ahí tenemos nuestro ejercicio ya completo con la dirección del vector. Profe, ese 291, el ángulo ese sería el ángulo final, ¿cierto? Correcto, Ese el ángulo es final. El que vale. El que vale, claro. Claro, sería el ángulo final, el ángulo que vale, entre comillas, 291,81. Es como dibujando el vector. Normalmente, en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante, a veces uno permite que no... Por ejemplo, en el cuarto cuadrante a veces uno permite que no sume 360. Porque es entendible, el ángulo lo midió hacia abajo, cuando es negativo. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que si usted en el segundo cuadrante igual me da negativa el ángulo. En el tercer cuadrante igual me va a dar positivo el ángulo. Por eso nosotros le sumamos 180 para dejar claro que va en el segundo, que va en el tercero. Y le sumamos 360 para dejar claro que va en el cuarto. Porque la calculadora siempre me va a indicar ángulos positivos en el primero y en el tercer cuadrante. Ángulos negativos en el segundo y en el cuarto. Entonces uno le hace un pequeño arreglo aritmético de tal manera para que saber dónde está ubicado. Ya nada más que eso. No sé si hay alguna consulta, chicos, dudas, preguntas hasta el momento. Por mi parte, no. Los demás compañeros se quedaron dormidos, era mucha materia. Algunos fueron desaparecidos. Todo claro, profe. Ok. No, profe, yo también estoy clarito. Ok, no hay problema. De momento todo bien. Okay. Sí, por mi parte igual, profe, todo bien. Ok, no hay problema. Vamos a ver cuando estén en la guía y vamos a esperar ahí las dudas. Veamos, chicos. ¿Borramos o falta alguien que copie? ¿No? ¿No hay nadie? Ok, borramos. Entonces, veamos, chicos. Calculamos las componentes, calculamos el ángulo. La suma vectores. La suma del vector es bastante más rápida de explicar y mucho más sencilla, porque yo solamente debo fijarme en las componentes. Por ejemplo, si alguien me dice el vector A vale 500 y el vector B vale 300 y yo le digo sume A más B, ¿qué hace la mayoría? Dice 500 más 300, eso es 800. ¿Estará correcto o no estará correcto eso? Si yo les digo eso. Usted dijo que no se podía. No se podía.
Esto no se puede, Que se salvo, podían sumar las mismas letras nomás. claro, esto se podría, salvo que estén en la misma dirección, que están apuntando al mismo lado, que vayan todos derechos. Pero en este caso no me indica nada, por lo tanto eso estaría malo. Ese es uno de los errores que cometen mucho. Entonces, ¿cómo sumamos? Si yo les digo el vector A, vamos a hacer el vector A vale 5x más 3y. El vector B equivale a 2x menos 4y. El vector C, vamos a inventar un vector C, 7x negativa más y. Y el vector D, vamos a dejarlo como menos 9x, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo les digo acá, sumemos el vector A más el vector B. Vamos a sumar el A más el B. Entonces, vamos a sumar el A más el B, vamos a sumar la parte X del A, que vale 5, más la parte X del B, que vale 2. Y nos va a dar un resultado que vale X. Más la parte Y del A, más la parte B la parte Y del B, que en este caso es menos 4. Por eso colocamos negativo. 5 más 2 son 7. 7x. 3 menos 4 es menos 1. Por lo tanto, menos 1y. Normalmente el 1 no lo escribimos. Y entonces, ¿qué escribimos? Escribimos 7x menos y. Solamente escribimos ahí la y. Si yo no escribo la y es que no existe. Si no escribo la x, que no existe. Pero si la escribo es que hay un 1. ¿Ya? Entonces normalmente 1y no se anota. Es como en álgebra, cuando escriban 1a, no se escribe 1a, se escribe a no a. Entonces ahí tenemos nuestra solución. Jóvenes, ¿qué pasaría si quiero restar el vector a con el vector b? Coloco las partes x, 5 menos lo que vale b, 2. X. Igual coloco el signo más acá al medio, por si acaso. El signo más no va a hacer cambiar nada, pero uno lo escribe por si acaso. La parte y vale 3. Y aquí quedaría menos 4. 5 menos 2 serían 3x. 3 menos 4 serían más 7y. Por lo tanto, si yo al vector A le resto el vector B, me va a dar la coordenada 3x más 7y. Si lo sumo, me da 7x menos y. Preguntas, chicos, ahí, consulta. Por eso le digo que los máximos errores acá no son la aplicación de las fórmulas, son errores matemáticos, de sumar mal, de darme cuenta, menos con menos es una suma. Eso son los errores puntuales que se cometen. Profe, ¿y se puede multiplicar, por ejemplo, A por B? Sí, si quieren multiplicar al tiro. Dígame, dígame no, la confusión con la suma de resta, después vemos la multiplicación. Dígame. Lo que pasa es que ya usted dio el ejercicio y siempre se va a hacer esto. Primero la suma, primero la resta, o depende de lo que nos pida. No, depende de lo que lo pida. Si por ejemplo uno dice resta, hay que restar, no. Ya, y entonces, si hicimos la suma, ¿qué pasa con el C y el D? El C y el D no lo he hecho como ejemplo, estoy sumando dos no. Ya. Ahora vamos a usar el C y el D. ¿Ya? Por ejemplo, ahora quiero ocupar el C y el D. Vamos a decir que quiero sumar el B, quiero sumarlo más el C y quiero... Entonces, ¿quiere sumarlo o quiero restarlo con el D? Dígame usted. Estimado. Perdón. ¿Quiere sumar o restar el D? Sumar, negativo. Ya, sumar el D. Entonces, si yo quiero sumar el B más el C más el D, yo tendría que escribir en un paréntesis todas las X. El B en la X vale 2. Más lo que vale el C en la X vale menos 7. O sería más menos 7. Lo que vale el D en la X más menos 9, ¿cierto? Y todo eso es la coordenada X. Más, abrimos un paréntesis para la Y. La Y, el B vale menos 4. La Y, el C vale 1, más 1. Y la D,
¿Y la Y? ¿Cuánto vale la de la Y? No No existe. tiene. No tiene, vale 0. Entonces, ahora simplemente operamos 2 más menos 7 más menos 9. Sería un total de menos 14, ¿no? Sí. Menos 14 es la X. Y la Y, menos 4 más 1 más 0 sería menos 3 3. Y. Y tenemos nuestro vector final. Esos son solamente ejemplos. Se les puede pedir sumar, se les puede pedir restar, se les puede pedir ejercicio combinado, sumar y restar. Se puede sumar 3, se pueden restar 3. Todo lo que matemáticamente se puede pedir. En este caso con suma y resta. Lo que no hacemos combinaciones, salvo que sea una combinación específica como esta. ¿A qué me refiero a combinación? Multiplicación con suma. Salvo que sea esto. 3A menos 2C. ¿Qué podríamos hacer ahí si yo le digo 3A menos 2C? ¿Qué se le ocurre a usted primero que todo? Hay que multiplicar. Hay que multiplicar, claro. Y aquí multiplicamos como lo hacíamos en álgebra. Antes de sumar, voy a multiplicar 3 por la componente a la componente X y a la componente Y. Menos 2 a la componente, en este caso que es la C, componente X y a la componente Y. O sea, todo lo que igual vimos en álgebra, en matemática 1, lo estamos aplicando acá. Y en este caso multiplicamos factor a factor. 3 por 5, 15x. 3 por 3 son 9y. Menos 2 con menos 7 son más 14x. Menos 2 con más 1 sería menos 2y. ¿Qué podríamos hacer ahora? ¿Qué se le ocurre que podríamos hacer ahora? Ya que hice la multiplicación. Reducir términos. Reducir términos, excelente, muy bien. 15x y 14x serían 29x. 9y menos 2y serían más, más 7y. Listo. Es como reducir términos semejantes, lo que podríamos hacer como multiplicación en este caso, de ejercicios de suma de vectores. Profe, ¿y se pueden así elevaciones, poner elevaciones? Elevar no. Elevar no. Vectorial, con los vectores se puede trabajar con el vector elevado, pero nosotros no, solamente vamos a trabajar la suma, resta y esta expresión. Y lo más probable es que tampoco les pregunte producto. Si solamente lo coloqué en la parte teórica para que lo conocieran, pero no los vamos a adentrar tanto en la operatoria. Como máximo vamos a ver suma o resta, ¿ya? En algunos de la guía igual coloqué algunos ejercicios de en este caso multiplicación para que practicar, pero siendo consciente en una prueba no creo que pregunte multiplicación. Solamente suma, resta, calcular las coordenadas, ya que a medida que la prueba la tenemos como en septiembre, a finales de septiembre, y no quiero llenarle la cabeza tantas cosas que no lo vamos a ocupar. Solamente me voy a trabajar lo que vamos a utilizar. No sé si hay alguna pregunta, chicos. Igual ha sido como clarísimo. He tratado de ser lo más claro posible, estimado. Bien detallista. Y por último, chicos, para ir cerrando la clase del día de hoy, el elemento que importa bastante es
¿cuánto mide un vector? ¿Cómo puedo calcular cuánto mide un vector? Porque hasta el momento calculamos los componentes, calculamos los ángulos, calculamos la suma. Y las preguntas, chicos, que uno pregunta acá en vectores, uno no pregunta por separado. Ya uno, por ejemplo, si alguno va a esperar, me va a preguntar uno con suma, uno con resta, calcular componentes, calcular medidas, no. Uno pregunta como en general. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Uno dice, tengo el vector 1, 2 y el vector 3, o el vector A, B y C. Sumemos los tres vectores. ¿Cuál es el vector resultante? Entonces, cuando uno le pide el vector resultante, usted está aplicando la suma, las componentes, primero calculando las componentes de cada uno, luego de haber calculado las componentes, las suma las componentes, y después cuando tiene las componentes ya sumadas en una solución, calcula el ángulo, y luego de haber calculado el ángulo, tiene que calcular cuánto mide el vector resultante. Porque el vector tiene su magnitud, sus componentes y su ángulo. Hasta el momento hemos calculado la magnitud, hemos calculado el ángulo, disculpe, hemos calculado las componentes, hemos calculado el ángulo, nos falta, en este caso, la magnitud. Y la magnitud, aquí, vuelvo a repetir aquí donde se equivoca, bastante, por el hecho siguiente. Vamos a borrar acá. O sea, cuando desarrollamos algo tenemos que hacer todo lo que hemos hecho hoy. Sí, en un solo ejercicio. Wow. Es como eso es como un ejercicio de prueba. ¿Ya? Es como, por ejemplo, el típico ejercicio que está en una guía. Por ejemplo, yo normalmente siempre lo repito en las pruebas. Entonces yo le digo, tengo el vector, incluso se lo digo en dibujo, mucho más sencillo. Por ejemplo, dijo, es el vector A, le doy el ángulo, el vector B, un ángulo acá, y un vector C, y le doy el ángulo de acá para ser más pesado. Y lo sumemos, súmelo. Y me digo, ¿cuánto vale el vector resultante? Entonces te tiene que sumar el vector, calcular las componentes AX, AY, las BX más las BY, las CX más las CY. Luego sumarlas todas, las X con la X, la Y con la Y. Y después de haberlas sumado, les va a dar un resultado, no sé, llamemos resultado R, que es la suma de la A más la B más la C. Y usted me dice, tengo una componente Rx, porque eso va a llegar a usted, pues va a llegar una Rx, va a llegar una Ry. Y después con eso usted me va a decir cuál es el ángulo final del vector resultante y cuánto mide la R realmente. Hasta el momento, no, usted, con lo que hemos visto hasta ahora, tiene que ser capaz de calcular eso, calcular eso, calcular eso, calcular eso. Y nos falta la última parte, que lo vamos a hacer ahora. Pero ahí vamos a tener todas las medidas, o sea, no solamente como con el dibujito, pues con las medidas. Claro, con las medidas con detalle, claro. No solamente con dibujo. Por ejemplo, si yo le digo el vector A vale 5x más 4y. Y quiero ver cuánto mide el vector A. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno hace lo siguiente. Raíz cuadrada y escribo los números. 5 al cuadrado más 4 al cuadrado. En este caso, 5 al cuadrado es 25. 4 al cuadrado es 16. 25 más 16 son 41. La raíz de 41. Lo ideal es escribirla con decimal. Eso es lo ideal. Eso es igual. El vector A mide 6,4031. Centímetros, metros, newton, la unidad que uno esté trabajando. En este caso, 6,4031. No hay valor. Entonces, eso es lo que mide el vector A. Cuando trabajan en positivo, nunca se equivocan. ¿Cuándo son los errores? Cuando viene un negativo, por ahí. Por ejemplo, el vector B. Yo le digo, el vector B mide... vamos a elegir el mismo, menos 5x. Vamos a escribir menos 5x más 4y. Y el error lo cometen acá. Porque escriben todo bien, escriben la fórmula y escriben eso. Más 4 al cuadrado. Eso. Que está bien, que está bien escrito. El problema es que si yo escribo eso en mi calculadora me lo va a dar el erróneo. Yo tengo que escribir, ojalá, los negativos en paréntesis. ¿Por qué? Menos 5 al cuadrado, ¿cuánto es? 25 positivo. Pero si yo escribo en mi calculadora sin paréntesis, escribo menos 5 y lo leo a 2, me va a indicar que eso es menos 25. Por lo tanto, voy a pensar que es menos 25. Pero es 25 positivo. 4 al cuadrado es 16.
el vector b, eso es raíz de 41, y el vector b mide lo mismo que el otro vector, que el vector a, po. A pesar que tienen números iguales, pero con signos distintos. Y pasa eso. Si yo tengo dos... Disculpe, dígame. La calculadora da error porque no trabaja con números irracionales. No, o sea, imaginarios. La calculadora, ¿por qué da error? Porque las raíces negativas no existen dentro de los números reales, y como usted dice, no existen dentro de los... es un número imaginario, la calculadora no trabaja con número imaginario. Entonces, lo que debo tener en cuenta yo, ojalá siempre el negativo colocarlo en paréntesis, cada vez que lo voy a elevar. ¿Por qué? Porque la raíz siempre debe ser positiva. Por lo tanto, como siempre va a ser positiva, yo adentro de la raíz siempre voy a sumar. Nunca me voy a restar. O sea, nunca me tiene que quedar un 25 menos 16 o un menos 25 más 16. Siempre tienen que ser ambos números positivos para que me dé mi ejercicio. Por eso los errores. Por eso les digo que los errores de acá en esta parte de vectores, la mayoría no son errores conceptuales. Los errores son de cálculo. Hacen mal un ejercicio, lo calculan mal, todas esas acotaciones que uno tiene como problemas para desarrollar este tipo de problemas, de ejercicios concretamente. Veamos, chicos. Profe, ahí hay que ponerle una rayita arriba. ¿A quién? En la A. Una flecha de vector, podríamos dibujarla, pero en un caso no creo que sea tan necesario dibujarlo. Lo que me interesa es que entiendan como la temática de los vectores. Normalmente uno le dibuja una flecha a cada uno. Yo debiese ser más preciso aquí, dibujarle una flecha acá arriba a todo. Ah, claro. Sí, yo debería ser más preciso ahí, pero como estamos tratando de explicar nomás en detalle, lo vamos a hacer de esa manera. Ya. Ok, chicos, por si acaso, ya está todo calendarizado las evaluaciones por una unanimidad. Se tomó en consideración que la primera evaluación fuera como ya terminando casi el mes de septiembre por ahí. Y va a tomar en cuenta la primera unidad y la segunda unidad. Yo la primera unidad la estoy dando fin con materia con esto que estamos trabajando. Vamos a trabajar en la guía de ejercicio. La próxima semana, para que me hagan acordar, para que no me lo... voy a hacer una guía con nota. Una guía acumulativa con nota, podríamos llamarla ya. Que esa guía va a valer el 5% de la nota de la prueba. Porque si no va a ser mucha materia y espero, la idea es que no les vaya mal. La idea quiero valer una pequeña porción ahora de vectores y conversión. Entonces voy a hacer una guía. La próxima semana ya la vamos a habilitar bien, porque me interesa que aprendan bien toda esta temática antes de continuar con el tema de la segunda unidad, que es la cinemática. Profesor, dígame. Yo en el tema, yo en la clase anterior, como les decía, traté de verla por el tema de la conversión, si es que la puede subir para echarle un ojito. Sí, no hay problema. Si no le comparto la clase que hizo con otro curso, que es la misma. ¿Ya? Normalmente mis clases son, en teoría son iguales. De repente le voy cambiando un número porque me aburre hacer la misma clase siempre. Le voy cambiando los números, ¿no? Pero la materia es la misma. Si por X motivo no alcanza, se perdió el archivo, porque vuelvo a repetir, Teams ha tenido problemas y he tenido que estar grabando con software aparte. Le envío el link de una clase de otro curso. Ya, por favor, para poder realizar esa clase, porque ahí estoy colgado con el tema de las conversiones. Sí, no hay problema. Ok. Ya, gracias. No sé si hay más preguntas, chicos, alguna consulta más. La idea, jóvenes, que empiezan a realizar la guía, empiezan a avanzar en la guía. Ya el próximo jueves tenemos clase. Es resolver la mayor cantidad de ejercicios, o mejor dicho, más que de ejercicios, que la mayor cantidad de dudas con respecto a la guía, para que le vayan echando un vistazo. Si tienen guía, la duda del primero, hacemos el primero.
Y no hay problema, la idea es que la podamos resolver. La guía a partir de lo que no tiene solución son los dibujos. Todos los demás problemas tienen solución, están escritos en negrilla. ¿Ya? Soy una Profe, guía ¿sabía de que- Teams. Disculpe, no alcancé a escuchar ninguna pregunta. Soy esa guía Teams. No, está en la plataforma. En ambiente de aprendizaje dice guía número 2. Y ahí eso respecto a conversión y ya vectores. No, la guía 2 solamente de vectores. La guía 1 era de conversión. Ya, pues. ¿Ok? Profe, pero esa guía hay que subirla o solo ir desarrollándola. Solamente ir desarrollándola. Me interesa que la vayan desarrollando porque así ya pueden hacer de mejor manera el control que vamos a hacer la próxima semana, mejor dicho, o la tarea acumulativa que vamos a hacer la próxima semana. Disculpe, profe, ¿cuál es el nombre de la guía? Guía 2. Simplemente ahí se me quemó el cerebro tanto pensar guía 2. Ya, profe, gracias. Ok, no sé si hay más preguntas, chicos. Yo creo que hoy día vimos demasiada materia. Pueden descansar, yo creo. O si quieren seguir trabajando y la van viendo. Y ya el día jueves los digamos a full a completarla. La guía ya el 100%. Profe, disculpe lo que había explicado al principio de la clase. Usted tiene una grabación que usted hizo, ¿cierto? Si ahora estoy haciendo una grabación, por ejemplo, descargué un software que voy grabando las pantallas. Entonces, grabo la pizarra, grabo el PPT, grabo todo lo que estoy viendo y lo que estamos hablando ahora también está quedando grabado. Y ahora Ya, también, profe, igual ¿y eso dónde lo subirá? Disculpe. lo estoy subiendo en 2 lados para asegurarme. Lo estoy subiendo en Teams y estoy subiendo un link en YouTube. Así que el link, Ya, profe, gracias. el link de YouTube lo coloco en el ambiente de aprendizaje, le coloco el link, usted ingresa y sale, entra directamente a YouTube. Y el link de Teams lo estoy colocando obviamente en Teams. Ahí le coloco ahí clase hoy día, por ejemplo, hoy día es 25, clase 25 de agosto, y directamente a Teams. Si por algún problema hay problemas con Teams que no le deja ver el video, está en YouTube, está como respaldo. Lo estoy haciendo desde el día Ya, profe. viernes pasado Eso, bueno. por este problema que, igual que mi compañero me indica, que busca la clase y no la encuentra. Dígame. ¿Me iba a preguntar algo? No, ninguna duda. Chicos, ninguna pregunta, ninguna duda. Entonces, la idea de la guía se basa completamente en dibujar vectores. Lo ideal es que lo traten de dibujar lo más parecido posible a las flechas que están ahí anotadas. La segunda parte ya es de cálculo. Y lo de multiplicación, esos problemas los podemos obviar. Cada vez que digan producto cruz, producto punto, si usted encuentre que lo puede hacer, hágalo, pero no, eso no lo voy a evaluar, ya, para que lo tengan en cuenta. Ya, profe. Ok, chicos, voy a dejar la grabación hasta acá, voy a tener la grabación acá, por la clase del día de hoy. Dígame. Estaba viendo la guía y hay unas partes cortadas, ¿verdad? Déjame fijarme bien dónde están las partes cortas. Déjame ver si subí bien la guía.